Bienvenidos hermanos y amigos, esta es una nueva oportunidad, hermosa oportunidad para estudiar la palabra del Señor, para exaltar su nombre, para bendecirle y agradecerle por todas sus bendiciones. Él es bueno y seguirá siendo bueno. Nos ama tanto, tanto, que lo poco que nosotros podemos hacer por Él, debemos puntualmente hacerlo. Oremos. Amado Señor, te agradecemos por esta nueva oportunidad de reunirnos y de estudiar tu palabra. Oh Señor, siempre tienes algo nuevo para enseñarnos. Siempre tienes una palabra de aliento para llenar nuestro corazón, para darnos la paz, la paciencia y sentir ese amor grande que tú nos das. Gracias porque eres bueno. Gracias porque eres nuestro Dios. Gracias porque te ocupas de nosotros a pesar de nuestras debilidades. Eres grande, Señor. Tu amor es infinitamente inmenso, grande, poderoso. Gracias por la palabra que tienes para el día de hoy y también gracias por todas aquellas personas que la van a escuchar y que van a recibir lo que necesitan. Oh Dios, tú conoces cada corazón, tú conoces cada mente, a cada ser humano. Somos obra tuya, Señor, perfecta. Así que Dios, eres tú, es tu palabra quien nos llena, quien nos da vida y nos sustenta. Bendice a todos aquellos hermanos que predican hoy tu palabra y de una manera muy especial a tu siervo Luis Sánchez, que trae el mensaje para hoy. Síguele cuidando, síguele bendiciendo y dando mucha sabiduría para compartir tu mensaje con cada uno de nosotros. Gracias nuevamente, precioso Rey, en el nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén y amén. Y con ustedes la palabra del Señor para el día de hoy. Muy buenos días, mis queridos hermanos. Qué bueno encontrarnos nuevamente y qué bueno estar conectados. Hay que agradecerle a Dios por estos momentos tan especiales y agradecerle su cuidado. Elevar una oración al Padre Santo en el nombre del Señor Jesucristo y decirle: gracias Dios. Nos has dado la vida, nos has dado la salud y estamos bien gracias a ti. Es bueno cuando le reconocemos a Dios toda su gracia, todo su amor, toda su misericordia. En esta mañana quiero traer un tema que he titulado Con Jesús vienen los milagros. Con Jesús vienen los milagros. Una cosa es que la persona actúe por sí misma, pensando que sus capacidades, sus habilidades, sus recursos, sus esfuerzos le servirán para lograr sus objetivos. Y por supuesto, quien así piensa tendrá que hacer un esfuerzo, sacrificios, luchar mucho, esforzarse demasiado para lograr sus metas. Pues esto lo hace la mayoría de las personas. Sí, confían en sí mismas y dan todo lo que tienen para lograr sus objetivos. Y otra cosa es hacer todo con Jesús dentro, en el Espíritu, porque será el compañero, será el apoyo, será el guía, y será aquel que trae bendiciones de lo alto para que la persona no se esfuerce tanto, no se desespere tanto, no se acabe tanto en el logro de sus metas y objetivos. Fíjense que hay una gran diferencia y eso lo vamos a estudiar en un pasaje bíblico que he escogido para apoyar este tema que estamos viendo en este día. Busquemos lo que nos muestra Dios en su palabra
en el Evangelio de Lucas, capítulo número 5, y vamos a leer desde los versículos 4 al 8. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón, le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Y viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús, diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Esta historia nos enseña las dos situaciones en las que vive Pedro y sus compañeros de pesca. Ellos habían estado pescando toda la noche, era el principio de la mañana, y por más esfuerzo y por más rumbo diferente en que pudieron llevar la barca, y por más interés que tenían en pescar, no lograron absolutamente nada. Pedro y sus compañeros eran pescadores, era su trabajo, y lo hacían de una manera profesional. Pues muchos años con esa experiencia, pues lograban saber a qué horas debían salir a trabajar, y también en los distintos lugares del mar, en este caso el mar de Galilea, donde posiblemente se concentraban los peces, y allí echaban la red. Ellos sabían pescar, ellos conocían el lugar, ellos sabían tirar la red, pero ellos estaban solos, estaban haciendo todo su esfuerzo, estaban considerando cómo debían hacer su trabajo, y lo hacían. Y pasaron todo el tiempo dispuestos para pescar sin efectividad, sin el logro de sus objetivos. Y esto quiere decir que cuando uno trabaja solo, cuando uno no pide la intervención divina, cuando uno no tiene a Cristo en su corazón, pues le pasa lo mismo que a estos hombres. Lo hacían solo, lo hacían sin ayuda especial. Y entonces era el esfuerzo personal, el conocimiento, la habilidad y el manejo de todo ese trabajo que estaban haciendo. Solos, completamente solos. ¿Qué lograron? En ese día no lograron absolutamente nada. Sus esfuerzos, su trabajo, su interés quedó totalmente nulo, porque no lograron pescar absolutamente nada. Muchas personas hacen eso, muchísimas, yo creo que la mayoría. Siempre están pensando lo que yo sé, lo que yo hago, lo que yo tengo, y mi esfuerzo, y mi lucha, y mi trabajo, y mi sacrificio servirán para lograr mis objetivos, mis metas, mis recursos. Así pensaban Pedro y sus compañeros. Y esto es un desgaste muy fuerte, porque no muchas veces alcanzamos lo que queremos. No muchas veces obtenemos lo que queremos o lo que anhelamos. Ese es el esfuerzo personal, es la lucha por el sobrevivir, el deseo grande por existir de una manera especial.
Trabajar solo, en este caso, puede llevarnos al fracaso, puede llevarnos a la desilusión y puede también llevarnos a una situación de tristeza y de agonía por no el logro de lo que queremos. Ahora veamos con Jesús. ¿Qué hace una persona con Jesús? ¿Qué hace una persona con la ayuda de Jesús? Otra vez, situémonos en el mismo lugar, con los mismos personajes, pero ahora ya no están solos. Ahora tienen a alguien que hace milagros, a alguien que es poderoso, a alguien que conoce el mar y que las criaturas del mar, los peces en este caso, le van a obedecer. Mire lo interesante que es tener al Señor Jesús como compañero, como guía, como generador de el recurso que estamos necesitando. Mire lo que dice el Señor Jesús y con orden lo manda, ¿no? Versículo número del 4 al 7 dice: Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: moga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron seña a los compañeros que estaban en la barca para que viniese a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Toda la noche estos hombres pescaban, pescaron. ¿Qué consiguieron? Nada en absoluto. Mojar las redes, perder esfuerzos, perder el tiempo del descanso. Y Jesucristo en la mañana, cuando se encuentra con ellos, les dice: vayan hacia el centro del mar. Me imagino que los pescadores habían llegado a ese mismo sitio, habían tirado la red allí, y Jesucristo les da una orden: conmigo van a hacer lo que yo les diga, yo los voy a guiar. Así que dirijan la barca a ese sitio donde yo les estoy diciendo. Y lo interesante aquí de Pedro y sus compañeros es que obedecen, se dejan guiar, que es lo interesante en este caso. Cuando estamos con el Señor Jesús, Él nos guía, pero nosotros debemos dejar que Él sea nuestro guiador, que obedezcamos su orden, y así lo hizo Simón y los compañeros. Boga mar adentro. Y situaron la red en un sitio donde el Señor Jesús decía: aquí. Lancen la red aquí. Echen la red aquí. Y así lo hicieron. Su asombro fue que las redes empezaron a moverse de tal manera que se rompían. Las redes empezaron a sentir la cantidad de peces que se habían trabado dentro de la red. Muchos peces, grandes peces. Y entonces, con esa emoción, con ese asombro, arrastraron esa red hacia la orilla. La red se rompía de la cantidad de peces. Demasiados peces, muchos peces grandes estaban allí dentro de la red. Trabajar con Jesús asegura un buen producido. El producido que Él determina para cada uno. Es que si vemos lo que pasó en el mar, es que el Señor Jesucristo pareciese que agrupara el cardumen allí en ese sitio, lo llevara a ese lugar
como una orden que Él da para que esos animalitos se situaran en ese sitio. La orden de Jesús es cumplida por todas sus criaturas. Y la segunda orden, aquí, echen la red aquí. Aquí es donde están. Aquí es donde yo los he situado. Aquí es donde yo los he agrupado para que ustedes los saquen. Precioso el Señor Jesús. Extraordinario, todopoderoso, dominador de toda su creación. Así lo vemos, el Señor Jesucristo dando una orden a los peces, dando una orden al ser humano que está arriba en la barca, y todo se conjugó para que hubiese una gran pesca. La red se rompía. Tuvieron que llamar a otros compañeros de otras barcas para ayudarse y sacar esa gran cantidad de peces. Gran diferencia, ¿no? Aquellos que pasaron toda la noche tirando sus redes en distintos lugares. Me imagino también allí donde el Señor Jesucristo le dijo posteriormente. No lograron nada. El trasnocho, las fuerzas perdidas, la desilusión y el pensar que no tenían recursos económicos para el comer en el día, el sufragar otros gastos. Se iban a regresar a sus casas con las manos vacías, porque no lograron nada y porque ellos en su esfuerzo, con sus conocimientos, con sus herramientas, no lograron absolutamente nada. Diferente a cuando Jesús estaba con ellos. Cuando Jesús les dijo lo que tienen que hacer, cómo tienen que trabajar. Y lo hicieron. Aceptaron que Jesucristo les estaba diciendo, háganlo así, trabajen así, trabajen aquí. Y lo hicieron y lograron un producido mucho más de lo que ellos esperaban. Qué bueno es tener esa mentalidad. Jesucristo en cada ser humano le va a dar la forma de vivir de una manera extraordinaria. Su producido va a ser mucho más grande que lo expectante. Que el Señor Jesucristo va a bendecir a la persona y va a usar todo su poder para que aquel que confía en Él sea asombrado, sea impactado por su poder, por su grandeza, por su amor, por su misericordia. Aquí está el Señor Jesucristo diciendo, úsenme a mí, vengan a mí, déjense guiar por mí, descansen en mí, y yo voy a hacer que sus vidas sean maravillosamente bendecidas. Precioso el Señor Jesucristo. Y qué bueno cuando la persona dice, en verdad, solos no podemos. Cuando las personas dicen, es muy difícil vivir la vida pensando en nuestras habilidades y esfuerzos y luchas y dificultades para el logro de esto. Con Jesucristo es diferente. Con Jesucristo la vida es mucho más fácil. Con Jesucristo las cosas se hacen de una manera perfecta, maravillosa. Con Jesucristo la vida se hace milagrosa. Por eso con Jesucristo vienen los milagros. Quien tiene a Cristo en su corazón es una persona que está llena de la bendición de Dios y recibe a diario bendiciones de lo alto y milagros continuamente. Vea pues la gran diferencia. Vamos a mirar lo que pasó con Pedro en el versículo número 8. Estamos en Lucas capítulo 5 y ahora leo el versículo 8. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús, diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. ¿Qué sintió Pedro en ese momento? Sintió que el Señor Jesucristo era Dios, era poderoso,
era todopoderoso. Y que Pedro, reconociéndose como una persona llena de maldad, de vicios, con una historia de pecado bastante larga, no podía estar frente a ese Dios, frente a Jesucristo, que había venido del cielo, que mostraba el poder del Padre. Y entonces Pedro, en ese sentido de arrepentimiento, le dice: Señor, yo no soy digno que tú me ayudes, que tú hagas este milagro para conmigo, porque soy una persona pecadora. Me reconozco como una persona llena de mal. Me reconozco como una persona que no ha hecho lo bueno delante de Dios. Y su frase, apártate de mí, Señor, porque soy un hombre pecador, es una manera de decir: sí, en verdad, tú eres santo, tú eres bueno, y yo no merezco tanta gloria, tanta gracia. Yo no merezco este milagro, no me lo merezco. Mi vida no es digna delante de ti. Qué interesante confesión, ¿verdad que sí? Qué bueno este reconocimiento que hace Pedro. Pero aquí lo más interesante es que a partir de este momento, Pedro va a aceptar que Jesucristo es el Señor ayudador. Es el Dios de los cielos que viene a estar con él, a enseñarle, a apoyarle, a guiarle. Y Pedro lo entiende perfectamente. A partir de ese momento, Pedro decide que Jesucristo es su Señor. Y lo toma como compañero. Pedro va a seguir a Jesucristo. Y Pedro va a recibir grandes milagros por estar con Cristo Jesús. Como conclusión, miremos. Trabajar, esforzarse, vivir y luchar sin Jesucristo es una cosa. Sí, hay que sacrificarse, hay que hacer mucho esfuerzo, hay que poner a disposición todo el conocimiento, todas las habilidades, todo el tiempo para lograr objetivos. Y muchos de ellos no se logran. Muchos de ellos no se alcanzan. Y eso va a crear desilusión, preocupación, frustración. Y otra cosa es permitir que Jesucristo sea el compañero, el apoyo, el guía, el que trae los recursos divinos para que las cosas las logremos, para que alcancemos nuestros objetivos. Son dos estados diferentes. Como aplicación a este mensaje, ¿qué aprendemos aquí? Dos situaciones que vivió Pedro y sus compañeros. Sin Cristo, con Cristo. ¿Cuál de las dos es mejor? ¿Cuál de las dos es más provechosa? ¿Cuál de las dos escogería una persona que conoce el texto de la palabra? ¿Cuál de las dos tomaría una persona sabia? Bueno, yo espero que tú tomes la decisión de decirle al Señor Jesucristo: ven a mi corazón, ven a mi vida, te necesito. Me estoy esforzando demasiado, estoy luchando demasiado, me sacrifico mucho y no logro lo que yo deseo. Ahora contigo voy a descansar, voy a esperar, voy a seguir tus instrucciones, obedeceré a tu palabra para que me vaya mejor. Invite pues a Cristo Jesús a estar con usted, a ser el Señor de su vida y déjese guiar por Él. Le irá mejor, por supuesto. Con Jesús, pues, vienen los milagros y viene una vida mucho mejor, más reposada, una vida con mayor confianza y esperanza, porque Él está con usted.
Espero que en este día usted tome esa decisión para que no luche demasiado, para que no sufra, para que no se frustre y para que reciba las grandes bendiciones que Dios tiene para usted. Que la bendición del Dios Padre, de su Hijo Jesucristo y de su Santo Espíritu caiga sobre cada uno de nosotros en este día. Dios les bendiga grandemente.